Voy a hacer este vídeo sin muchísima reflexión de fondo. Tomarlo con pinzas porque es un vídeo de una persona que es clínica, ¿vale? Que no es investigadora, que nada más soy asidua lectora de artículos de investigación y que es un poco la traslación de mi conocimiento casi autodidacta. Entonces, con pinzas todo esto, por favor, ¿vale? Porque si queréis complejidad y muchísimo detalle, tenéis la cuenta, por ejemplo, de Rubén Matías, ¿vale? Y tenéis allí en su blog un repositorio con muchísima información y tal, entonces acudís allí. Para empezar, hay diferentes tipos de artículos, entonces la calidad del mismo pues dependerá un poquitín, los criterios a seguir depende del formalismo de cada uno, ¿vale? Están los ECAs, que son los ensayos controlados aleatorizados, que normalmente se suelen utilizar para valorar la efectividad o no de un tratamiento y que suelen tener que, para estar bien ejecutados, suelen tener que tener un grupo placebo y un grupo control, el que no reciba intervención, para ver las diferencias de la intervención respecto al grupo placebo y las diferencias de la intervención respecto a no hacer nada. Aquí, por ejemplo, podéis valorar si las muestras de cada grupo y tal son relativamente homogéneas al inicio para que sean comparables los resultados. Es una de las cuestiones a tener en cuenta. Luego, el tratamiento que se aplique y tal, pues tiene que tener un fundamento biológicamente plausible también, ¿vale? Y luego tenéis que conocer un poco las diferencias si son clínicamente relevantes o si son estadísticamente relevantes. Si son estadísticamente relevantes pero clínicamente relevantes no, muchas veces esos resultados se usan para inflar el supuesto valor de una terapia concreta. Sobre la parte... Mira, me da hasta alergia. Sobre la parte estadística no voy a comentar nada, ¿vale? Porque no es mi campo y no lo entiendo bien muchas cosas yo tampoco. Luego tenéis las revisiones. Las revisiones sistemáticas con metaanálisis normalmente se ponen en la parte de arriba de la evidencia, porque se supone que resumen los mejores resultados, pero tenéis que valorar que muchas veces en las revisiones sistemáticas los estudios que se seleccionan, que normalmente se suele hacer o se debería hacer una selección de estudios de alta calidad, ¿vale? Que se usan unas escalas determinadas y que lo seleccionan así, pero no siempre pasa eso y no siempre los estudios son de alta calidad o son estudios con muestras muy pequeñas y los resultados de la revisión sistemática siguen siendo unos resultados bastante pobres, ¿vale? Aunque se haga el metaanálisis para intentar homogeneizar y tal. Todo esto muy a grosso modo, y por favor, vuelvo a repetir que lo cojáis con pinzas. En este caso yo creo que para los clínicos lo mejor para hacer la traslación es apoyarte en las guías clínicas, ¿vale? Que es cuando tienes como el resumen con el grado de evidencia de las diferentes intervenciones que puedes aplicar. Y nos viene ya como más masticado y más ligerito, si es que no sabes qué puedes hacer con algo. Luego están las revisiones narrativas, que yo creo que esas para los clínicos son de alto valor. Por ejemplo, están los StatPearls estos de PubMed, si haces una búsqueda sobre alguna patología concreta, pues yo qué sé, fractura por estrés del calcáneo. Pues suele haber un artículo cada año recientito y tal, en el que te hace como un síntesis de la epidemiología, de la posible fisiopatología, de tal. Y para salir del paso de inicio, si es algo en lo que te quieres ahondar un poco, te puede servir. Luego hay otras revisiones narrativas del compendio de conocimiento que se va agrupando respecto a una temática, que ya no es una investigación tan de datos, sino es una cuestión un poco más narrativa y te hace como un poco de resumen de cómo está el state of the art de un tema, ¿vale? Y para mí esas, por ejemplo, como clínica, pues son de alto valor. He aprendido mucho leyendo mucha literatura narrativa de esta, ¿vale? Científica. Los de ciencia básica, que siempre los cogía con mucho miedo hasta que me topé con Kike y Deli, te pueden servir para entender los mecanismos. Te lleva como a la molécula, ¿vale? Pero sí que es verdad que son estudios que intentan justificar la fisiología de algo que observamos en consulta muchísimas veces, ¿vale? O normalmente se puede hacer por eso, ¿vale? Para intentar darle explicación a lo que empíricamente se ve, ¿vale? Y se utilizan muchísimas veces modelos animales en ciencia básica. Son estudios que igual son más arduos de leer, pero que también nos pueden dar una visión más honda del problema. Respecto a revisiones sistemáticas y con metaanálisis, normalmente las de la biblioteca Cochrane
suelen tener unos estándares de calidad relativamente altos, pero no vais a encontrar grandes soluciones allí. Porque casi siempre va a expresarlo todo en de no existe mucha certeza de que esto tenga mucho resultado y tal. No son como muy resolutivas para nosotros, pero sí que es verdad que nos sirven para bajar un poco los pies a tierra a la gente que se venga muy arriba con alguna terapia, porque es como, esto no es muy concluyente todavía, chaval. No he hablado de otro tipo de estudios, como pueden ser los estudios longitudinales, que se utilizan muchísimo en epidemiología, que se van haciendo mediciones a lo largo del tiempo en una población, ¿vale? Que se pueden hacer al inicio, al final o temporalmente a lo largo de la vida, ¿vale? O de un fragmento de años. Y tampoco he hablado de los estudios Delphi o consensos o paneles de expertos y tal, que bueno, pues cuando hay, a lo mejor no hay nada concluyente sobre una temática y tal, pues se hace una reunión para ver los puntos o puntos de investigación más relevantes o terminologías que se tienen que usar, o se intenta unificar el conocimiento que hay plasmado para a lo mejor que todo el mundo use la misma nomenclatura o que se establezcan unas pautas de valoración muy concretas y tal, que también tienen su valor, pero no dejan ser opiniones de personas que tienen mucha experiencia en un campo. Y luego, en general, desconfiad de un resultado que se haga con un efecto de tamaño muy grande en un ECA nuevo realizado que no tenga conocimiento acumulado detrás, porque normalmente lo que pasa con el conocimiento es que se autorregula. Suelen aparecer unos estudios que tienen un tamaño del efecto grande cuando aparece algo nuevo, y luego cuando se va volviendo a estudiar, intentar replicar y tal, normalmente lo que suele pasar es que ese hype se tiende a regular un poco, porque van apareciendo cada vez más muestras, ¿sabéis?, de gente, o más grandes, o con unas intervenciones diferentemente hechas, o van apareciendo. Lo normal es que eso tienda a suavizarse, ¿vale? Entonces, bueno, nunca cojáis un resultado novedoso con poco hallazgo detrás como algo muy firme. Y es que podría ir dando pildoritas así como de detalles, pero yo creo que para empezar a leer es suficiente, ¿vale? Y os animo a leer, porque según vais acumulando lecturas, vais a ir viendo detalles entre unas otras, vais a también leer artículos que hacen críticas de la metodología de otros artículos, que yo he leído varios en ese sentido, y os vais a entender por qué sí, por qué datos del mundo real tienen una validez para una cosa y datos de laboratorio tienen otra validez, que es la validez interna, que es que tienen que ser replicables, y la validez externa es que tienen que servir para muestras de personas pues un poco más diversas y tal, que al final es lo que nos encontramos en consulta, que un ECA muchas veces no tiene el valor de ir a sacarte a tu paciente uno a uno, ¿sabéis? Pero que es con lo que tenéis que empezar porque es lo que más probabilidad tiene de funcionar. Bueno, un ECA o los resultados de una revisión y tal. Entonces, hay diferentes conceptos metodológicos que tenéis que ir transicionando por ellos, pero que también no vais a alcanzar a no ser que os pongáis a leer, ¿sabéis? Entonces, una vez que vais leyendo y vayáis cultivando un poco el interés y vayáis viendo vuestras lagunas, iréis intentando profundizar en esas cosas del artículo que no alcanzáis a entender bien, ¿vale? Con paciencia, porque es algo muy arduo, sobre todo para alguien que no está metido en el mundo de la investigación, es muy abstracto y como luego nosotros no lo trasladamos porque no lo utilizamos, es algo difícil de retener en muchas ocasiones. Así que no agobiarse y sobre todo leer.